Hola a todos y a todas. Un gusto darle la bienvenida a la clase de hoy. Hoy día vamos a conversar sobre la construcción de rúbricas. Hemos hablado ya de instrumentos para evaluar como pruebas. Hoy día vamos a centrarnos en rúbricas. ¿Qué se evalúa con las rúbricas? Con las rúbricas se evalúan aquellos elementos, aquellas acciones que los estudiantes realizan y que requieren de una observación y que requieren que se objetive el trabajo que el estudiante está realizando para que no se sienta arbitrariedad a la hora de calificar o de retroalimentar. ¿Qué tenemos que se puede evaluar? Las preguntas extensas, trabajos, proyectos, creaciones, ensayos, productos, todo tipo de producto que un estudiante realice, una creación artística, un debate, un mural, una maqueta, esos trabajos son evaluables con rúbrica. Entonces, ¿qué es una rúbrica? Es una pauta. Es una pauta que guía y que desglosa los desempeños que debe incluir el trabajo, la pregunta, la respuesta que ustedes están evaluando. En términos generales son tablas, así de sencillo, tablas de doble entrada que explican que debe tener un trabajo o una respuesta a una pregunta. ¿Ya? Existen dos tipos de rúbrica una rúbrica analítica y una rúbrica holística. La rúbrica analítica presenta desempeños desglosados. Si ustedes dan un trabajo, ustedes van a evaluar la claridad de los conceptos, van a evaluar la formulación de argumentos, van a evaluar la limpieza, van a evaluar la ortografía, por ejemplo. Esos son diferentes niveles de desempeño que requieren ser evaluados a través de una rúbrica analítica. En cambio, una rúbrica holística es un juicio e incluye indicadores generales sobre una tarea general, una respuesta a una pregunta. Solamente estoy evaluando si el estudiante comprende y cómo debería expresarme esa comprensión. Solo eso. En cambio, la rúbrica analítica incluye mayor cantidad de dimensiones y de desempeños. ¿Cómo se construye una rúbrica? Lo primero y lo más relevante es, como siempre, el indicador de aprendizaje. En el indicador de aprendizaje se establece específicamente qué es lo que ustedes están evaluando, ¿no? Por lo tanto, construyen el indicador y después construyen el instrumento que más sea pertinente, en este caso, una rúbrica. Y deben identificar cuáles son las conductas, las ejecuciones, las características que debe tener esa tarea para ser considerada excelente, regular, no, excelente, buena, regular o insatisfactoria, por ejemplo. ¿Cómo debería ser un buen trabajo? ¿Cómo debería ser un trabajo regular? ¿Cómo debería ser un mal trabajo? Esa es la característica para construir la rúbrica. Luego, ustedes tienen que considerar también que se tienen que establecer, como yo decía recién, niveles de logro. Los niveles de logro se pueden expresar de manera cualitativa o cuantitativa. Pueden utilizar calificación para formar el proceso en el que ustedes utilicen, por ejemplo, muy bueno, bueno, regular, insatisfactorio. Excelente, lo vas haciendo bien, necesitas mejorar, parece que no estudiaste. Ustedes pueden establecer esos desempeños dependiendo si van a hacer o si van a aplicar una evaluación formativa. Por lo tanto, pueden hacer niveles de desempeño formativa. Y si la van a hacer sumativa, lo conveniente es que utilicen de frentón puntaje. ¿Ya? Entonces, ustedes describen después lo que debe trabajar el estudiante y lo que debe demostrar en cada uno de estos niveles. Y se describe cómo deberían ser esos niveles. Después la rúbrica se tiene que graduar. ¿Cómo se gradúa? Primero tiene que construir el mejor desempeño. Después, ese mejor desempeño se va graduando hacia abajo,
hasta llegar a aquel desempeño que es incorrecto o simplemente el que no respondió, o sea, en una prueba, por ejemplo, respuesta en blanco. ¿Cuántos puntos tiene una respuesta en blanco? 0. ¿Cuántos puntos tiene un elemento que no se incluyó en un trabajo? 0. Eso es lo que tienen que considerar, desde el máximo al mínimo esperable. Y para cada uno de esos niveles que ustedes van a considerar deben ser clarísimos y clarísimas para especificar cómo deberían ser esos niveles. Acá tenemos un ejemplo de una rúbrica holística que está evaluando una pregunta abierta. ¿Por qué? Dice acá, una vez leída la noche, boca arriba, responda. ¿Por qué el cuento se llama La noche boca arriba? Ejemplifique con momentos de la obra que puedan sustentar sus explicaciones. Lo primero que ustedes deben hacer es la respuesta esperada o la respuesta prototípica. Es sumamente importante porque eso permite que ustedes construyan una respuesta y que después cuando están revisando o están evaluando no surja de la nada esa mejor respuesta. Ustedes ya tenían una mejor respuesta. Por lo tanto, si hay estudiantes que exceden esa respuesta, siguen teniendo el mismo puntaje que aquellos que no, porque ustedes ya tenían una respuesta prototípica. Entonces, ¿cómo debería quedar esta rúbrica? Acá pusieron la explicación es importante, es pertinente, es adecuada. Esta es una rúbrica muy general, como ustedes ven. Y aquí lo primero que tenemos es el puntaje para obtener. Entonces, si ustedes obtener los puntajes que se van a asignar. Este sería un ejemplo de rúbrica holística y que define desempeños generales. Por su parte, cuando ustedes van a trabajar en una rúbrica analítica, esto que estaba muy general pasa a ser más desglosado. Se explica mucho más qué debe tener el trabajo o la tarea y ya no solo se trabaja con un nivel de desempeño como vimos acá, porque lo que establecimos fueron puntajes y niveles de desempeño solo para esta respuesta. En cambio, acá vamos a obtener 1, 2, 3 niveles de desempeño para evaluar un proyecto de investigación y podríamos agregarle más. ¿Y qué hacemos nuevamente? Elaboramos la pauta con las instrucciones e inmediatamente elaboramos la rúbrica. La pauta debe ser tan clara que le permita al estudiante hacer el mejor trabajo que pueda realizar. Cuando tiene ese mejor trabajo y usted le explicó cómo tenía que ser ese mejor trabajo, ese mismo mejor trabajo debe estar puesto en la rúbrica, en cada uno de los niveles. Cuando le diga cómo era el mejor problema que podía presentar, ese mejor problema debe tener el máximo puntaje en la rúbrica. Acá tenemos otro ejemplo de rúbrica holística para evaluar argumentos. Aquí tenemos otro ejemplo para evaluar preguntas abiertas y cuáles serían las respuestas prototípicas y cómo se asignan los puntajes. ¿Se fijan? Entonces, no se puede hacer rúbricas que sean muy generales. ¿Por qué? Porque eso no está retroalimentando al estudiante. Uno de los aspectos claves del trabajo evaluativo en términos de aprendizaje es que el estudiante llegue a la metacognición, incluso a pensar cómo aprendo, detecte sus fortalezas y sus debilidades. Por lo tanto, la rúbrica tiene que ser muy explícita y clara en el nivel de logro que se espera del estudiante en cada uno de los niveles de desempeño, de las categorías y de los puntajes. Aquí tenemos una rúbrica holística, como yo les decía, y acá tenemos otra desglosada que es la rúbrica analítica. Esta rúbrica que está acá es la rúbrica que yo les entregué a ustedes para el trabajo de evaluación que están haciendo ahora y que se puede usar y que tiene descrito cada uno de los niveles de desempeño también y cómo se asignan los puntajes. Esto ayuda a la transparencia, a la claridad, a la retroalimentación y sobre todo al autoaprendizaje. Pero para eso, y voy a insistir en eso, la rúbrica tiene que ser muy clara, no decir describe el argumento correcto. Bueno, pero ¿qué es lo correcto? Te va a decir el estudiante. El problema central o el trabajo tenía una argumentación clara, pero ¿qué es lo claro? Esa es la categoría que tiene que estar súper bien explicada en la rúbrica. ¿De acuerdo? Eso sería por ahora. Muchas gracias y
seguimos conversando sobre instrumentos de evaluación en otra clase. Chaito.